Hace apenas unos años, en una pequeña aldea montañosa del interior de Chile, vivía Tomás Herrera, un hombre de fe sencilla y silenciosa, pastor de cabras y lector ávido de las Escrituras. A sus 67 años, llevaba una vida marcada por la soledad y el silencio de los cerros, pero también por una búsqueda constante de respuestas que lo acompañaba desde joven. La muerte prematura de su esposa y el alejamiento de sus 2 hijos lo habían llevado a una rutina austera, donde la oración era su única conversación diaria. No era un hombre que hablara mucho, pero cada palabra suya tenía el peso de quien ha sido moldado por o silencio e por Deus. El día que todo cambió, Tomás había despertado antes del amanecer, como de costumbre. El aire estaba más pesado que lo normal, con una niebla espesa que no descendía del cerro, sino que parecía nacer del suelo mismo. Algo en su pecho ardía, una inquietud que no tenía explicación natural. Tomás lo interpretó como una invitación a ayunar y retirarse al Monte Alto, donde a veces pasaba horas clamando en soledad. Aquella mañana, sin embargo, no sabía que su oración no solo cruzaría los cielos, sino también los tiempos. El cielo se volvió extraño cerca del mediodía. No llovía, no tronaba, pero el sol se apagaba lentamente como si una sombra invisible lo cubriera desde dentro. Tomás, con su bastón de madera torcida y su Biblia desgastada, se sentó sobre una piedra plana cubierta de líquenes. Fue allí que sintió, por primera vez en su vida, que no estaba solo, pero no era la presencia de un hombre, ni de un animal, ni siquiera de un ángel. Era como si todo el espacio alrededor de él, el aire, las rocas, las nubes, estuviera respirando. Entonces, sin transición ni aviso, sus ojos se cerraron por sí solos. Su cuerpo seguía allí, quieto sobre la roca, pero su espíritu fue llevado. No fue un sueño, ni una visión común. Fue como si su conciencia se trasladara por un túnel de luz antigua, vibrante, que le quemaba el alma sin consumirla. Y, cuando volvió a abrir los ojos, ya no estaba en los Andes. Estaba de pie sobre una tierra que no reconocía y, sin embargo, sentía que había estado allí antes de nacer. El cielo tenía un azul imposible y el aire era tan puro que su respiración era profunda y ligera a la vez. Ante él se extendía un valle inmenso, con árboles gigantescos que tocaban las nubes, ríos de aguas transparentes que cantaban al correr, y criaturas que parecían combinar fuerza y gloria. Hombres de gran estatura caminaban entre jardines que parecían vivos, y sus ojos resplandecían como carbones encendidos. Tomás sintió miedo, pero también una reverencia profunda, como si acabara de cruzar el umbral del Edén mismo. Y en ese instante supo, sin que nadie le explicara, que estaba viendo el mundo antes del diluvio. Aquel lugar no se parecía a nada de lo que Tomás hubiera imaginado. Había una armonía inexplicable entre las criaturas, los árboles, el cielo y la tierra. No existía el ruido, pero tampoco el silencio. Vibraba en una melodía que se sentía más en el alma que en los oídos. Mientras caminaba por senderos de tierra dorada, veía a lo lejos construcciones imposibles hechas de un material traslúcido, como cristal vivo, y comprendía sin palabras que aquella civilización no solo era avanzada en tecnología, sino en propósito. Cada cosa existía para glorificar algo superior, aunque esa gloria, con el tiempo, se había desviado hacia sí misma. Tomás fue guiado, sin guía visible, hasta una explanada donde gigantes de casi 4 metros de altura entrenaban en círculos cerrados. No eran grotescos ni torpes. Sus movimientos eran tan precisos como una danza antigua, y sus cuerpos irradiaban una autoridad casi divina. Pero al mirar más de cerca, el anciano sintió un estremecimiento. Detrás de su fuerza había soberbia, detrás de su belleza, arrogancia. Fue allí que escuchó, no con los oídos, sino dentro de sí, una voz que dijo:
Estos son los hijos de los vigilantes, nacidos de una unión prohibida. Su grandeza no viene de Dios, sino de la mezcla. Tomás cayó de rodillas y una tristeza indescriptible lo envolvió, como si estuviera presenciando el comienzo de un fin inevitable. El cielo comenzó a oscurecerse lentamente sobre la explanada. No era una tormenta natural, sino una densidad que parecía nacer del propio corazón de aquellos gigantes. Mientras Tomás observaba, una de las criaturas levantó los ojos hacia el firmamento y profirió un grito tan poderoso que la tierra tembló bajo sus pies. Fue entonces cuando él entendió. Aquellos seres no solo desafiaban a Dios, sino que buscaban ocupar su lugar. No adoraban, eran adorados. No servían, eran servidos, y aunque poseían conocimiento profundo de los elementos, habían perdido el temor del Creador. Tomás sintió un calor fuerte subir por su pecho, como si su espíritu estuviera siendo marcado por esa revelación. Entonces, la visión cambió. Fue llevado a través de valles cubiertos por estructuras colosales que desafiaban la lógica humana. Eran torres y zigurats construidas con precisión imposible, sustentadas por una tecnología que Tomás no lograba comprender, pero intuía que no era apenas terrenal. En una de las plazas, vio máquinas relucientes que se desplazaban solas, emitiendo un zumbido agudo, como si estuvieran vivas. Hombres vestidos con túnicas oscuras manipulaban artefactos circulares que brillaban como estrellas caídas. Lo que antes parecía esplendor, ahora se revelaba como corrupción. Sabiduría sin sabiduría, poder sin misericordia, ciencia sin alma. Y fue en ese contraste que Tomás sintió la tristeza de Dios como una lágrima caliente que descendía sobre el mundo. En medio de aquella civilización deslumbrante, Tomás fue conducido hacia una sala subterránea tallada en roca negra, donde varios hombres de ojos penetrantes y barbas trenzadas consultaban inscripciones brillantes que flotaban sobre pedestales de piedra. Uno de ellos levantó la vista, y aunque no había comunicación verbal, Tomás comprendió claramente el pensamiento del anciano. El conocimiento fue entregado, pero lo torcieron. Lo que era luz, lo usaron para controlar. Lo que era cura, lo convirtieron en arma. Y en ese instante, el corazón de Tomás se estremeció al comprender que aquella generación había abierto portales entre dimensiones que jamás debieron cruzar, trayendo consigo no solo saberes, sino entidades. La atmósfera comenzó a cambiar nuevamente. Un temblor sutil recorrió el suelo, como el suspiro de una creación herida. En lo alto, el cielo se abrió por una fracción de segundo, y Tomás vio una figura resplandeciente observando la tierra con pesar. No era un ángel guerrero, ni un ser de castigo. Era una presencia que irradiaba justicia y compasión en equilibrio absoluto. La voz interior volvió más fuerte esta vez. El juicio ya fue escrito. La tierra será lavada, no por odio, sino por misericordia. Pero aún habrá memoria, y los que buscan, verán. Tomás sintió que cada palabra le atravesaba el alma, como si su propia existencia formara parte de una historia mucho mayor do que podría imaginar. O más, sintió entonces un frío intenso, pero no de frío físico, sino un vacío en el alma que le hacía estremecer. La escena se transformó en una gran planicie, donde las criaturas de aquel mundo antediluviano comenzaban a dispersarse, confundidas y angustiadas. Algunas miraban hacia el cielo con ojos llenos de miedo, otras con rabia. Pero había un silencio pesado, como el preludio de una tormenta que no tardaría en... Tomás entendió que ese día sería el último de esa era, el día en que la tierra misma clamaba por un nuevo comienzo, aunque nadie sabía exactamente cómo sucedería. A medida que la luz del sol comenzaba a desvanecerse en ese paisaje extraño y lejano,
Tomás fue lentamente regresando a su propio cuerpo, su respiración se hizo más presente y el sonido del viento en las montañas volvió a sus oídos. La niebla que había sentido al amanecer se disipaba y el aire parecía más ligero. Al abrir los ojos, se encontró sentado en la roca, con el corazón aún palpitante y una mezcla de miedo y esperanza en el pecho. Sabía que lo que había visto no era solo una visión, sino una llamada a la reflexión sobre su propia fe y el mundo en que vivía. Aquella experiencia lo había transformado para siempre. La luz del atardecer bañaba las montañas con tonos dorados cuando Tomás, todavía sentado sobre la roca, sintió una paz profunda, una que nunca había conocido antes. Aunque la visión había sido dura y llena de revelaciones dolorosas, también le había entregado un regalo, la certeza de que Dios es justo y misericordioso y que su plan, aunque incomprensible a veces, siempre busca la restauración. En su pecho, el fuego de la esperanza comenzó a arder con fuerza renovada, iluminando su espíritu y disipando las sombras del miedo. Al levantarse, sintió una determinación nueva. Sabía que debía compartir lo que había visto y sentido, no para asustar, sino para invitar a otros a reflexionar sobre sus caminos, sus elecciones y la relación con lo divino. Con su bastón en mano y la Biblia en el corazón, Tomás comenzó el descenso hacia su aldea, consciente de que aquel día sería recordado por siempre en su vida. No entendería completamente lo vivido, pero estaba seguro de que la experiencia era un llamado a la fe y a la transformación personal, algo que solo el tiempo revelaría en toda su profundidad. La noche comenzó a caer sobre el valle cuando Tomás llegó a su hogar. La aldea, pequeña, silenciosa, parecía ajena a la magnitud de lo que él había vivido. Sin embargo, dentro de su corazón, un fuego nuevo ardía, una certeza que lo impulsaba a no callar. Antes de acostarse, tomó su Biblia gastada y comenzó a escribir, con manos temblorosas pero firmes, todo lo que había visto y sentido. Sabía que, aunque no entendieran sus palabras, alguien algún día las leería y comprendería que la historia del mundo no era solo un relato antiguo, sino una advertencia viva para la humanidad. Mientras la vela parpadeaba en la penumbra de su humilde habitación, Tomás se arrodilló y oró con una fervorosa intensidad que nunca antes había sentido. No pidió respuestas, sino fuerza para enfrentar el día siguiente y la certeza de que, aunque el mundo enfrente juicios y cambios, la misericordia divina siempre estará al alcance de quienes la buscan con humildad. En ese momento, el hombre simple comprendió que su vida había sido tocada por algo mucho más grande que él, una experiencia que lo había marcado para siempre y que en su interior la semilla de una nueva esperanza comenzaba a germinar. Al despertar al día siguiente, Tomás sintió que el mundo a su alrededor había cambiado sutilmente. No era solo la luz del sol o el canto de los pájaros. Era una presencia invisible que lo acompañaba, un recordatorio constante de la revelación recibida. Cada paso que daba por el sendero hacia la aldea resonaba con un eco antiguo, como si caminara entre las memorias de aquellos tiempos remotos que había visto la víspera. Su fe, antes tranquila y casi resignada, ahora se inflamaba con preguntas y una urgencia silenciosa de buscar la verdad en medio de la oscuridad. Durante la mañana, mientras compartía palabras con algunos vecinos que se acercaban curiosos, Tomás se dio cuenta de que no podía explicar con simples frases lo que había vivido. No era una historia para ser contada, sino para ser sentida. Sintió que su experiencia era un puente entre lo humano y lo divino, un llamado a mirar más allá de la superficie del mundo y de sí mismos.
Esa mezcla de temor y esperanza lo impulsó a continuar su camino de oración y reflexión, consciente de que la historia del mundo antes del diluvio no era solo un mito, sino una advertencia para las generaciones presentes y futuras. Al caer la tarde, Tomás se sentó junto al fuego y observó cómo las sombras danzaban sobre las paredes de su pequeña choza. Aquella experiencia había dejado una marca indeleble en su espíritu, una mezcla de asombro, miedo y reverencia que lo mantenía en un estado de vigilia constante. Recordaba con detalle los gigantes que había visto, la tecnología misteriosa y la presencia de aquel ser luminoso que hablaba de juicio y misericordia. Cada recuerdo era como un eco en su alma, que lo llamaba a no olvidar y a mantener viva la esperanza en medio de la oscuridad del mundo. Esa noche, mientras oraba, sintió una luz cálida que lo envolvía, diferente de cualquier otra experiencia previa. No era una visión, ni un sueño, sino una presencia palpable que le daba consuelo y fortaleza. En su interior, supo que aunque el mundo enfrentara tiempos difíciles, la misericordia de Dios siempre estaría disponible para quienes buscaran sinceramente la redención. Esta certeza le otorgó una paz profunda, una que no dependía de las circunstancias externas, sino de la conexión viva con lo divino que ahora sentía en lo más profundo de su ser. Los días que siguieron a aquella visión, Tomás se convirtió en un hombre transformado. Cada amanecer lo encontraba meditando sobre las imágenes y sensaciones que había vivido, buscando comprender el propósito detrás de aquel llamado divino. Sus conversaciones con otros aldeanos empezaron a tomar un matiz distinto. Ya no eran solo relatos comunes, sino testimonios que invitaban a la reflexión profunda sobre la vida, la fe y la responsabilidad de cada uno en el mundo. En su mirada se reflejaba ahora una sabiduría nacida del dolor y la esperanza, un fuego que ardía silencioso pero constante. A pesar de la serenidad que comenzaba a habitar su espíritu, Tomás no podía evitar sentir una inquietud latente, como si el tiempo estuviera marcado por un ritmo que él apenas empezaba a comprender. La historia de aquel mundo antiguo, de sus glorias y caídas, se había convertido en una advertencia viva, un espejo en el que veía reflejada la fragilidad humana. Sabía que el juicio divino no era solo una condena, sino una oportunidad para el renacer, y esa verdad le daba fuerzas para seguir adelante, para compartir y para vivir con un corazón dispuesto a cambiar y a recibir la gracia que siempre está al alcance de los humildes. La atmósfera en la aldea comenzó a cambiar lentamente con el pasar de las semanas. Las palabras de Tomás, antes recibidas con escepticismo, empezaron a resonar en corazones inquietos que buscaban respuestas más allá de las rutinas diarias. Algunos se acercaban a él con preguntas sinceras, otros con miedo disfrazado de curiosidad. Pero Tomás sabía que no podía forzar la comprensión. Su papel era sembrar la semilla y confiar en que, con el tiempo, esa semilla germinaría en quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado, Tomás sintió nuevamente esa presencia, la misma que había visto en su visión, llena de justicia y misericordia. En ese momento, comprendió que aunque el mundo antiguo había sido juzgado y cambiado, la esperanza nunca desaparece. La humanidad siempre tiene la oportunidad de elegir la luz, de buscar la redención y de construir un futuro diferente. Con el alma llena de gratitud, Tomás decidió dedicar el resto de sus días a vivir y compartir esa verdad, como un faro en medio de la oscuridad. Pasaron los meses, y Tomás sintió que su vida se había convertido en una misión silenciosa. Cada encuentro con sus vecinos, cada oración al amanecer y cada momento de reflexión le recordaban la fragilidad del hombre y la grandeza de la misericordia divina. La
experiencia vivida aquel día lejano se había convertido en la luz que guiaba sus pasos, un recordatorio constante de que la historia del mundo es mucho más que hechos y fechas. Es una lección viva de fe, arrepentimiento y esperanza. Aunque las preguntas seguían rondando su mente, Tomás aceptó que no todas tendrían respuesta en esta vida. Su corazón había aprendido a confiar en el misterio de Dios, en su plan perfecto y en la posibilidad de renovación que siempre se ofrece a quienes buscan con sinceridad. Así, con un espíritu en paz y un alma encendida, el hombre simple que fue testigo de un mundo antiguo y caído se convirtió en un portador de luz para su tiempo, un testimonio vivo de que, incluso en las épocas más oscuras, la fe puede transformar y redimir. En los días que siguieron, Tomás se convirtió en un hombre de pocas palabras, pero cada una cargada de verdad y profundidad. Su mirada, antes humilde y tímida, ahora reflejaba la luz de alguien que ha visto el rostro de lo divino y ha sentido su justicia y misericordia. La comunidad comenzó a mirarlo con respeto y curiosidad, y aunque no todos comprendían su experiencia, nadie podía negar el cambio evidente en su espíritu. Finalmente, en un amanecer claro y sereno, Tomás sintió que su misión estaba llegando a una nueva etapa. La visión, aunque había sido un llamado urgente a la reflexión, también traía consigo la promesa de un nuevo comienzo para la humanidad. Él comprendió que aunque no podía cambiar el pasado ni conocer todos los misterios del mundo antiguo, podía elegir vivir con fe, esperanza y amor, sembrando esas semillas en la tierra que ahora habitaba. Con un suspiro profundo y el corazón ligero, se preparó para enfrentar lo que viniera, confiando en que la luz siempre vencería a la oscuridad. El tiempo siguió su curso, y aunque el mundo seguía enfrentando desafíos, en el corazón de Tomás había nacido una paz inquebrantable. Su experiencia, aquella jornada espiritual en la que contempló el pasado antediluviano, nunca dejó de recordarle la importancia de vivir con humildad y fe. Cada amanecer era para él una oportunidad de renovación, un regalo divino para quienes deciden buscar la luz en medio de las sombras. Con los años, Tomás se convirtió en una figura respetada en la aldea, no por poseer respuestas, sino por su testimonio sincero y su capacidad para inspirar esperanza. Sabía que el juicio divino no es un castigo eterno, sino una invitación constante a la transformación y al amor. Y aunque la verdad completa de aquel mundo antiguo permanecía oculta en los misterios del tiempo, la experiencia vivida aquella jornada le había otorgado la certeza de que, con fe, la humanidad siempre puede renacer y caminar hacia un futuro mejor. La vida de Tomás continuó con una rutina simple, pero llena de significado. Cada día era una oportunidad para agradecer, para compartir sus enseñanzas y para cultivar una fe profunda que había nacido del encuentro con lo divino. En su corazón, la experiencia del mundo antes del diluvio seguía viva, como un faro que iluminaba no solo su vida, sino la de quienes se acercaban con inquietudes y preguntas. Aunque nunca pudo explicar con exactitud todo lo que había visto, comprendió que su misión no era transmitir datos, sino despertar en los demás la sensibilidad para discernir el tiempo que les tocaba vivir. La memoria de aquellos gigantes y aquel conocimiento perdido se convirtió en una advertencia silenciosa, una invitación a no repetir los errores del pasado, a no perder la humildad y a buscar siempre la justicia y la misericordia. Los años pasaron, y con ellos la historia de Tomás se fue transmitiendo de boca en boca, de generación en generación, no como un mito lejano, sino como una experiencia auténtica que invitaba a la reflexión y al despertar espiritual. Su testimonio era el testimonio de un hombre que supo mirar más allá de la apariencia, que escuchó la voz del cielo en medio del silencio de la tierra. Un día,
Al final de su vida, Tomás se sentó en la misma roca donde había recibido aquella visión que le cambió para siempre. Miró al horizonte, donde el sol se ponía con tonos cálidos y serenos, y agradeció por la oportunidad de haber sido elegido para ese encuentro espiritual. En su alma había paz, la paz que solo puede venir de la certeza de que, aunque el mundo cambie y enfrente juicios, el amor divino permanece. Antes de cerrar los ojos para siempre, sintió una última vez aquella presencia luminosa que no venía a juzgar, sino a bendecir. Era la confirmación de que su vida había tenido un propósito, de que su fe había sido fortalecida y que su testimonio seguiría vivo en quienes tuvieran el corazón abierto para escucharlo. La experiencia de Tomás no terminó con su muerte, porque en el mundo siempre habrá quienes busquen la verdad y el sentido profundo de la historia humana. Su relato es un llamado eterno a la reflexión, un recordatorio de que la justicia divina y la misericordia están siempre presentes, incluso en tiempos de oscuridad. Así, el misterio del mundo antes del diluvio no es solo una historia del pasado, sino una advertencia viva y un faro de esperanza para quienes están dispuestos a escuchar. Nos invita a mirar nuestra propia vida, nuestras decisiones y nuestro camino espiritual con honestidad y valentía. Porque al final, la verdadera transformación no viene del juicio externo, sino de la conversión interna, de la apertura del corazón a la luz que nunca se apaga. Y en mí no siendo eso, Tomás nos muestra que la fe, aunque sencilla, tiene un poder inmenso para cambiar vidas y renovar el mundo. Que este relato inspire a cada lector a buscar esa luz, a vivir con humildad y esperanza, y a recordar que, aunque el pasado esté lleno de misterios, el presente es una oportunidad real para vivir en justicia, amor y misericordia.